Muchas gracias, doctor. Gracias a la mesa directiva de la Academia Nacional de Medicina. Muchas gracias a la Fundación Mexicana para la Salud Hepática por esta amable invitación. Muchas gracias en particular a la doctora Concepción. Esperemos que esté por acá pronto con nosotros. Y bueno, es para mí un honor formar parte de este grupo de profesores, especialmente el doctor Enrique Wolpert, mi más alta admiración, doctor. Qué honor estar aquí con usted. En el año 2018, tanto la Sociedad Internacional para el Estudio de la Hipertensión en el Embarazo como el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia incorporaron la elevación de las enzimas hepáticas como parte del diagnóstico de preeclampsia, cosa que no sucedía antes, se tomaba como una complicación. Y vamos a platicar en los próximos 15 minutos de por qué esta asociación entre preeclampsia e hígado, ¿no? ¿Cuál es la relación, como lo dijo al principio de la presentación, pues en este caso unidireccional de la placenta hacia el hígado? Vamos a platicar un poco de la epidemiología, de cuál es esta asociación y de la traducción clínica que significa. Como conflicto de interés, he recibido financiamiento por parte de Roche Diagnostics para desarrollar proyectos de investigación en este tema, pero no influye en el contenido de la plática. Preeclampsia es un verdadero problema prioritario de salud reproductiva. Es la segunda causa de muerte materna en México y en el mundo, solamente después de la hemorragia posparto. Es la primera causa de ingreso a terapia intensiva neonatal, a terapia intensiva de adultos. Es la primera causa de nacimiento pretérmino yatrógeno, que es un verdadero problema prioritario de salud en todo el mundo. Y ocasiona alteraciones del crecimiento fetal y es protagónica del concepto de programación fetal, ¿no? Todas estas modificaciones, adaptaciones que se traducen en problemas cardiovasculares en la vida adulta. Y el síndrome de HELLP, que sería como el vínculo directo con la complicación de la preeclampsia, pues es también particularmente importante. El síndrome de HELLP es la quinta causa de muerte materna. Complica alrededor del 3% de todas las preeclampsias y alrededor del 0.5% de los embarazos, de acuerdo a nuestra serie. Y ocasiona de forma directa también nacimiento prematuro. Para entender el vínculo entre placenta e hígado, pues hay que ir de la fisiopatología de la zona de intercambio a la patogenia de la lesión hepática como tal. Y actualmente concebimos a la preeclampsia como una enfermedad de dos etapas, una etapa que es fisiopatológica de una serie de alteraciones de lo que sucede entre la placenta y el útero, y una etapa patogénica que sería el impacto ya sobre la lesión a órgano blanco. Este es un esquema de la zona de intercambio, en donde del lado izquierdo tenemos lo que sucede en un embarazo normal y del lado derecho lo que sucede en una mujer con preeclampsia. Y del lado derecho del esquema de la izquierda, pues tenemos como protagonista la vellosidad corial, ¿no? Que sería la terminal placentaria que se pone en contacto con la decidua funcional, la parte más externa del endometrio, y a nivel materno tenemos a la decidua funcional y a la arteria espiral como los protagonistas de lo que sucede en la zona de intercambio. Vean cómo en su zona más apical, la vellosidad corial, pues el citotrofoblasto adquiere un fenotipo proliferativo que se convierte en invasor. Esta es una invasión intersticial, va identificando las integrinas del estroma hasta que identifica principalmente la vitronectina de la capa muscular de las arterias espirales. Cuando la identifica, la destruye y entonces la arteria espiral pierde su continente y se ensancha. Los patólogos lo describen como embudización de la arteria espiral en su porción terminal. Esta embudización incrementa el diámetro luminal por donde viene la sangre materna, y este incremento en el diámetro luminal se traduce en una disminución de la presión de la sangre. Es lo contrario que sucede cuando le ponemos el dedo a una manguera, ¿no? Le ponemos el dedo, le disminuimos la luz, aumentamos la presión y por eso sale con más fuerza y más velocidad. El agua aquí sucede lo contrario. Este proceso fisiológico destruye la capa muscular, aumenta el diámetro luminal y disminuye la presión.
Del lado derecho tenemos lo que ocurre en preeclampsia. En preeclampsia la invasión es insuficiente, no hay destrucción de la capa muscular de las arterias espirales y entonces vemos cómo el diámetro luminal progresivamente se va haciendo más estrecho. La traducción pues es la contraria, tenemos un incremento en la presión de la sangre al llegar al espacio intervelloso y esto tiene dos consecuencias fundamentales. La primera es que al aumentar la presión, esto aumenta las fuerzas de cizallamiento del líquido en la pared de las estructuras y provoca una lesión mecánica principalmente de la capa del sincitio trofoblasto. En la parte superficial de la vellosidad corial tenemos sincitio. Es decir, pues hay un masacote de células con las membranas fusionadas, pues el hecho de que llegue la sangre con mucha presión la lesiona, pero la otra traducción es que la hipoxia genera estrés oxidativo e inflamación. Y esta es la piedra angular de la patogenia de la lesión órgano blanco. El incremento en la presión hidrodinámica, primero que lesiona el sincitio trofoblasto, aumenta la liberación de los nudos sinciciales. ¿Qué son los nudos sinciciales? Son estas acumulaciones de núcleos en la zona más apical de la vellosidad. Esta es una fotografía muy bonita de patología, en donde estas zonas negritas, pues aquí tenemos muchísimos núcleos y mitocondrias. Y vean cómo en las mujeres que desarrollan preeclampsia tenemos una mayor concentración de nudos por superficie de área. Estas se liberan a la circulación y tienen un efecto de actividad endotelial de forma sistémica, pero principalmente en pulmón. El endotelio pulmonar secuestra los nodos incisionales y responde secretando interleucina 6, interleucina 8, factor de necrosis tumoral, y esto pues perpetúa la inflamación y tiene un efecto ya generalizado provocando una microangiopatía generalizada por un lado. El segundo punto es que este estrés oxidativo, esta inflamación, promueve la expresión de metaloproteasas de matriz extracelular como ADAM17 y MMP14. ¿Qué es lo que hace esto? Estas metaloproteasas tienen una actividad de escisión proteolítica sobre la endoglina. ¿Sí? La endoglina es esta glicoproteína de superficie que tiene pues, su parte transmembrana y su parte hidrosoluble y escinde en donde se unen estas dos porciones. Miren, del lado izquierdo tenemos los dos efectos más importantes patogénicos en preeclampsia, ¿no? Imagínense que esta es una membrana de bifosfolípidos de la superficie de una célula endotelial y tenemos el receptor del factor de crecimiento placentario, que también es el mismo receptor que el del factor de crecimiento vascular endotelial. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que pues, el factor de crecimiento vascular endotelial llega a su receptor y suceden una serie de situaciones. Aquí se estimula, se fosforila la ENOS, la sintasa de óxido nítrico, que como consecuencia final pues tiene la reducción de arginina a través de NADPH con liberación de óxido nítrico, el vasodilatador más potente y un potente proangiogénico. Del lado derecho tenemos algo muy similar. Tenemos el receptor del factor de crecimiento transformante beta 1 y beta 3 que recibe a la hormona y con la endoglina pues se promueve una vía de señalización que se llama ALK5, que tiene como efecto primordial la producción de factor de crecimiento vascular endotelial por las células estrelladas del espacio de Dice y la protección del endotelio fenestrado del lobulillo hepático. Aquí, bueno, pues hay que tomar en cuenta que pues, los receptores tienen sus porciones solubles, que son las que aumentan su concentración en preeclampsia. ¿Qué sucede? Comentamos que había hipoxia en la zona de intercambio, esto genera estrés oxidativo e inflamación y también aumenta la expresión de factor inducible por hipoxia. Y esto tiene muchas consecuencias, pero dos son las interesantes el día de hoy. Por un lado, se estimula la expresión de una proteína que actúa con una subunidad del esplaizosoma del receptor del factor de crecimiento vascular endotelial. ¿Qué es lo que sucede? Que promueve la expresión de únicamente la porción soluble del receptor. Y por otro lado, también esta combinación de factores en el espacio intervelloso estimula
MIR155, NF-kappa beta y el activador de proteínas 1, que tiene como consecuencia el incrementar la expresión de las metaloproteasas que van a realizar la escisión proteolítica en estos residuos de aminoácidos y aumentando la producción de endoglina, rasura la endoglina de la superficie de las células endoteliales. La consecuencia es entonces que estas porciones solubles viajan a la circulación e inhiben, antagonizan el efecto tanto del factor de crecimiento vascular endotelial como el del factor de crecimiento transformante beta 1 a través de una inhibición competitiva, y tienen estas consecuencias. Por un lado, arriba podemos ver que incrementa la porción soluble del receptor, disminuye el factor de crecimiento vascular endotelial. Esto tiene un efecto directo produciendo una vasoconstricción intensa de la arteriola y provocando un esquema sinusoidal. Y por otro lado, el incremento de la endoglina soluble pues va a consumir, va a provocar esta inhibición competitiva, disminuyendo el factor de crecimiento transformante beta 1 y beta 3, lo que va a disminuir la quiescencia del endotelio sinusoidal, aumenta la coagulación intravascular, hay una disminución en la resistencia al estrés oxidativo, se pierde la integridad del endotelio fenestrado, aumenta la permeabilidad vascular, se extravasan los eritrocitos y por un lado hay muerte celular con incremento en las enzimas hepáticas y necrosis isquémica hemorrágica que se traduce en los hematomas típicos que se pueden traducir incluso en ruptura hepática y ruptura de la cápsula de Gleason. Esto lo conocemos actualmente como como síndrome de obstrucción sinusoidal, que está caracterizada pues, por obstrucción del espacio de Dissé del sinusoide con microtrombosis, isquemia del hepatocito, falla hepática. Este es un esquema horrible, pero un poquito nos dice que aquí lo importante son los hexágonos azules, que es como la traducción de lo que sucede en síndrome de HELLP. Tenemos activación plaquetaria, tenemos inflamación, tenemos activación de las células endoteliales del sinusoide hepático, y todo esto pues, está ocasionado por todas las proteínas que son formadas a nivel placentario, que viajan desde la zona de intercambio hasta el sinusoide hepático. Y la traducción pues, son todas las consecuencias ya clínicas del síndrome de HELLP. ¿Por qué es importante? Porque la elevación de enzimas hepáticas se relaciona directamente con desenlace perinatal adverso. Cuando encontramos pacientes con preeclampsia y duplican las concentraciones de enzimas hepáticas, pues se incrementa 1.32 veces la probabilidad de desenlace perinatal adverso. En este sentido, pues como conclusiones establecemos que dado que la preeclampsia es un síndrome vascular sistémico, pues tiene efectos en todos los órganos y sistemas, entre ellos daño hepático, y que está promovido por una interacción de hipoxia, inflamación, disfunción microvascular, apoptosis, y que podemos poner como protagónica un incremento significativo en las concentraciones de endoglina soluble. Ahorita hay muchos grupos de investigación tratando de validar las concentraciones de endoglina soluble como predictor en los cuadros de preeclampsia. Muy bien, pues muchas gracias por su atención, es lo que había preparado para ustedes y quedo a sus órdenes al momento de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor.